time? Mis queridos hermanos, antes de comenzar a entrar de lleno a la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro y orarle al Señor en este día para que nos ministre, para que su palabra produzca frutos en nuestras vidas. Amén. Amantísimo Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, suplicándote, mi amado Jesucristo, como yo lo he hecho bastante durante esta semana, pidiéndote por este momento en particular, Señor, el propósito de estar juntos en esta mañana es glorificar tu santo nombre, y lo vamos a hacer ahora a través de tu palabra, Señor. Oh Señor, escuchando las canciones que estamos cantando en este día, en esta mañana, yo también reconozco que tú, Dios, eres poderoso y puedes salvar. Y quieres salvar, Señor. Este asunto de la salvación, reconocemos que la palabra es clara cuando habla acerca de que nosotros somos salvos, el ser humano es salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente y simplemente en Cristo Jesús. Pero también este asunto de la salvación es un poco complicado, Señor. Y a través de la historia han habido personas que, en vez de ayudar la causa de Jesucristo, le han hecho daño, Señor, con diferentes filosofías y cosas que provienen del mundo, no de tu palabra, Señor. Y por resultado hay muchas personas que están confundidas, muchas personas que piensan que son cristianos cuando verdaderamente no son. Señor, personas que están confiadas en sí mismos, Señor, por las cosas que hacen, Señor, por posiblemente profesiones que hicieron cuando eran jovencitos en tal cruzada o en tal iglesia, Señor, pero verdaderamente nunca han demostrado frutos de arrepentimiento, Señor, y frutos que reflejan lo que verdaderamente es ser cristiano, Señor. Y oh, Señor, mi deseo, Padre Santo, es ayudar a las personas que posiblemente estén en error en este momento, Señor, en esta mañana, Señor. Y también ayudar a mis hermanos que están en lo correcto, que están contigo, Señor. Educarlos a ellos y ayudarlos a ellos, Padre Celestial, para que puedan salir y también enseñarles a otras personas, mi hermano Jesucristo. Aquí estamos, Señor, dependiendo totalmente de ti. Haz lo que quieras con nosotros, Señor. Glorifícate en este día. Te amamos y pedimos estas cosas en tu dulce nombre, amado Jesús. Amén. Todo el mundo, por favor, abra su Biblia al libro de Lucas, capítulo 8. El libro de Lucas, capítulo 8. Versículo del 4 al 15. Si no tiene su Biblia por ahí, puede mirar adentro de su búsqueda, tenemos esta porción bíblica. Lo que quiero pedirle a todo el mundo en este momento, si la tiene en su Biblia o si está leyendo a través del búsqueda, que por favor se separe, se ponga de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en este día personalmente. Por favor, todo el mundo de pies. Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Yo leo el primer pasaje y ustedes continúan en el próximo. Y la palabra de Dios dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Él dijo: a vosotros, escucha esto, muy importante. Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que no crean y sean salvos.
La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Amén, hermano. ¿Se puede citar, por favor? Como pastor, una de las cosas más difíciles que ver cuando bueno, antes de decir eso, para mí la vida pastoral ha sido como una montaña rusa en muchas ocasiones. Como pastor, uno debe tener amor por las ovejas y el trabajo del pastor obviamente es predicar la palabra, evangelizar y cosas así. Y a través de los años, ya vienen a ser 16 años que he estado haciendo esto, he podido hablar con muchas personas acerca de Jesucristo. He podido compartir de puerta en puerta con muchas personas acerca de Jesucristo. Y he visto personas llegar a la iglesia, personas que he compartido, personas que he recibido, ¿verdad? Pero la montaña rusa en esencia es que he visto estas personas, han habido personas a través de los años que vienen a la iglesia, como dice aquí la parábola, y reciben la palabra con gozo. Y muchas veces emocionalmente tú lo ves, una cosa impresionante, quebrantados, llorando y cosas así, ¿verdad? Y vienen a la iglesia y por un tiempo vienen, pero llega un momento donde se apartan y nunca más regresan. Lamentablemente uno de los errores o una de las falsas enseñanzas que hemos escuchado, que diferentes pastores a través de los siglos han enseñado, es que cuando tenemos personas así dentro de la iglesia, inmediatamente lo colocamos bajo el hijo pródigo. Esa persona es salvo, pero es un hijo pródigo, ¿verdad? Eventualmente regresará, pues, posiblemente, pero lo que pasa aquí es que estas personas reciben la palabra con gozo y nunca más regresan. También hay otros hermanos que vienen a la casa del Señor, ¿verdad? Reciben a Jesucristo y son personas que vienen a la iglesia por muchos años, por mucho tiempo, y posiblemente todavía asisten a la iglesia. Pero como dice la palabra de Dios aquí, que hay las cosas del mundo, el dinero, las riquezas, ahogan la palabra. Y estas personas nunca dan frutos. Personas que vienen a la iglesia por muchos años, sentados así, como están sentados ustedes, y nunca se nota ese fruto de arrepentimiento, esa vida transformada. Esto es algo que honestamente yo le pido al Señor que, como dice Jesucristo, todo aquel que tenga oído para oír, que oiga, que escuche, ¿verdad? Esto es muy importante porque, como dice aquí la palabra, todo el mundo tiene oído físico, pero no todo el mundo entiende lo que dice la palabra de Dios. Todo el mundo aquí tiene ojos para ver, pero no todo el mundo puede ver lo que Dios está haciendo. Que significa que para poder entender las cosas de Dios, necesita un par de oídos que estén sintonizados a Dios. Y ojos para poder ver las cosas de Dios. El Señor tiene que hacer un milagro en tu vida también. Para mí algo bien importante. Para mí lo que es la salvación, hermanos, es la cosa más importante en la vida del cristiano. La cosa más importante en la humanidad es la salvación del hombre. Y ustedes tienen que entender eso. Si no es importante para usted en esta mañana, pídele al Señor que haga algo, cirugía espiritual en tu corazón, en tu mente, para que puedas entender la importancia que es la salvación. La salvación de uno, la salvación de sus seres queridos, de sus hijos. Esto es bien importante. Porque para toda persona que conoce la palabra de Dios, entiende que nosotros tenemos un Dios que es un Dios de amor, ¿verdad que sí? Pero lamentablemente, en este siglo, específicamente en estos momentos que vivimos hoy en día, lo que se predica detrás de los púlpitos es simplemente el amor de Dios. Y no hay nada, hermano, en predicar el amor de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero el problema es que eso es lo único que le presentamos a las personas, que Dios te ama, que Dios quiere mejorar tu vida, que Dios quiere bendecirte a ti, que Dios quiere mejorar tu matrimonio, que Dios quiere arreglar tu situación financiera, que Dios quiere arreglar y arreglar y arreglar y arreglar y arreglar y arreglar y arreglar. ¿Y Dios puede arreglar? Claro que sí. No solamente Dios puede arreglar, Dios puede salvar primero y arreglar.
Que, by the way, salvación es un milagro más grande que arreglar el problema tuyo en tu matrimonio, o el problema tuyo financiero, o el problema tuyo con tus hijos. La salvación es un milagro más grande todavía. So, hermanos, escuchen por favor. Yo oro por mis hijas constantemente. Yo no quiero que mis hijas mueran sin Jesucristo. Yo sé lo que le espera. La palabra de Dios es bien clara que sí, nuestro Dios es un Dios de amor, pero nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios es un Dios que odia el pecado. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. No podemos echar esa doctrina hacia el lado. Más bien, para que una persona verdaderamente entienda el Evangelio de Jesucristo, primero tiene que entender esa parte acerca de Dios, para poder después apreciar el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver aquí en esta parábola, pero como le dije, ¿cuántos de ustedes han conocido personas como la que acabamos de describir en el principio? Personas que posiblemente has conocido, que fueron a la iglesia, recibieron la palabra con gozo, empezaron bien, pero en un momento dado pararon de ir y nunca más regresaron. Levante la mano. O posiblemente personas que claman ser creyentes, que van a la iglesia regularmente, pero tú nunca has visto ese cambio en su vida. Personas así. This is tough. Esto es algo serio. And young people, this is serious stuff. This is why I've been preaching to you guys about this for the past 3 or 4 weeks. Because you have to be careful as a young person. When you give your life to Christ when you're 5, 6 years old, am I saying you can't give your life to Christ when you're 5, 6 years old? I'm not saying that. What I'm saying is if you do, you're going to change. You're going to be different. That's what I'm saying. I don't care if Pastor Edwin baptized you. I don't care if I baptized you or you got saved under my preaching. That doesn't mean a thing if your life has not changed. If your life is not bearing good fruit. Es importante eso. Eso lo digo para los papás también. No se dejen engañar por esas profesiones de sus hijos cuando eran chamaquitos. Otra vez, no estoy diciendo que no pueden ser genuinos. Pueden ser genuinos. Pero también pueden ser falsos. Como vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Aquí en su buquero teníamos la primera cosa, la parábola. La parábola que leemos aquí. Dice aquí, de cada ciudad, mejor dicho, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijeron por parábola. Y aquí estamos Jesucristo. Jesucristo en este momento, en el libro de Lucas, ya en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, si tú lees ese libro, ves que ya Jesucristo comenzó, después que fue bautizado por Juan el Bautista, comenzó su ministerio. En ese momento, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo cayó sobre él y desde ahí fue lanzado hacia el desierto y después él comenzó su ministerio. Y cuando él comenzó su ministerio, mi querido hermano, Jesucristo empezó a hacer cosas milagrosas. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y lo que sucede después de eso es que las personas, la gente que ve a Jesucristo, they get fired up. ¿Entiendes? Y Jesucristo se convierte en una persona bastante famosa, una persona famosa. Porque Jesucristo fue conocido como una persona que podía arreglar los problemas de las personas. En este momento Jesucristo aquí, en el capítulo 8 del libro de Lucas, Jesucristo tiene una gran multitud que lo está siguiendo a él. Una gran multitud. Y hemos dicho bastantes veces en el pasado que Jesucristo, y lo vemos a través de la palabra, lo vemos aquí en la Escritura, que Jesucristo no está tan interesado en las multitudes. A Jesucristo no le interesa tanto si lo están siguiendo miles y miles de personas. Lo que le interesa a Jesucristo es que las personas que sí lo están siguiendo sean personas que sean verdaderamente salvas. Por eso es que Él dice las cosas que dice y hace las cosas que hace. Como vamos a ver ahora en este momento, las parábolas. ¿Por qué Jesucristo predicaba en parábolas? ¿Por qué Él hizo esto? Porque quiero decir una cosa, para toda persona que ha nacido de nuevo, para toda persona, como dice la palabra de Dios, que Dios te ha dado oídos para oír y ojos para ver, glorifica a Jesucristo en este momento. Porque uno lee
persona, si eso te describe a ti, eres una persona que entiende los misterios de Dios. Que para las otras personas son cosas necias, son boberías, son locuras, pero para ti, cuando tú lees esta parábola, para ti, porque has nacido de nuevo, tú glorificas a Jesucristo. Puedes decir amén en esos momentos. Puedes decir aleluya en esos momentos. Para otras personas no. Las parábolas, escuche esto, para las personas en este momento, en este contexto, acuérdate que Jesucristo vino a su pueblo Israel y el pueblo lo rechazó a él. El pueblo veía los milagros que Jesucristo hacía y no querían creer en él, no querían creer. Y en este pasaje lo que vemos aquí, que Jesucristo tomó la decisión que de ahora en adelante a ustedes, al pueblo de Israel, especialmente a las personas religiosas, él le iba a predicar en parábolas para que no pudieran entender. Las parábolas en este momento fue juicio sobre ese pueblo. Que solamente los discípulos de Jesucristo podían entender lo que Jesucristo estaba hablando. No sé si entienden que Jesucristo en este momento, él tomó la decisión de no revelarse más a ese pueblo. That's serious stuff, bro. Eso es bien serio. O sea, ¿qué tú estás diciendo, Marcel? ¿Que es posible que una persona rechace y rechace y rechace y rechace y rechace y pueda haber cosas milagrosas y rechace y que llegue a un punto donde el Señor ya pare? Mi opinión es sí. Mi opinión. Yo creo que eso es posible. Y en este momento dado, como dice la Escritura, ese fue el juicio para estas personas que tienen ojos para ver pero no ven nada, que tienen oídos para escuchar pero no escuchan nada. Y desde ese momento hacia adelante, escucha esto, en Mateo, porque en el libro de Lucas vemos esta parábola del sembrador, en el libro de Marcos también la vemos, y en el libro de Mateo también está esa misma parábola, en esos tres evangelios. Pero en Mateo capítulo 13, mejor dicho, en Mateo capítulo 13 vemos la parábola del sembrador. Desde ese momento en adelante, escucha esto. En Mateo solamente, en Mateo 13, de 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Después, la parábola de la semilla y la mostaza. Después, la parábola de la levadura, la parábola de las ovejas perdidas, la parábola de los deudores, la parábola de los obreros y de la viña, la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de la fiesta de las bodas, la parábola de los árboles y los higos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, parábola tras parábola tras parábola tras parábola. ¿Por qué? Para que no entendieran. Solamente fue revelado a los discípulos de Jesucristo. Las únicas personas que entendían lo que Jesucristo decía cuando hablaba en parábolas eran los hijos de Dios. Y como dice la Escritura, fue concedido. O otras palabras, que nosotros no nos ganamos este honor. Fue concedido gratuitamente hacia nosotros, por gracia. Entonces estamos aquí en el día de hoy y entendemos y podemos glorificar a Jesucristo y verdaderamente reconocemos que somos salvos. Ha sido concedido a nosotros a través de la gracia de Dios. This is awesome. Esa es la parábola en sí. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a explicar esta parábola. Vamos a hacer la explicación en el punto número 2. La explicación. Aquí vemos que hay una semilla. Hay varias semillas, ¿verdad? Mejor dicho, hay una semilla, hay un sembrador y hay varios terrenos. Aquí en la explicación número 1 vamos a ver la semilla de la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios. En Lucas 8:11 dice, esta es pues la palabra, o mejor dicho, la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es ¿qué? Es más que, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios, mi querido hermano, es una palabra que está viva, dígame, es viva.
Por eso es que predicamos la palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo, cuando iba de pueblo en pueblo, Él predicaba la palabra de su Padre. Y de la misma manera que nosotros, si somos hijos de Dios y queremos obedecer a Cristo, o queremos obedecer a Dios y queremos evangelizar y queremos compartir las buenas noticias, tenemos que predicar la palabra de Dios. No la filosofía humana, no lo que nosotros pensamos, sino la Escritura. Porque la palabra de Dios es lo que está vivo. La palabra de Dios es lo que corta el corazón del hombre. Es la palabra de Dios. La palabra también dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír que la palabra de Dios. Muchos de los problemas que hay hoy en día es que los púlpitos están llenos de personas que no predican la palabra de Dios. Que lo que predican es filosofía humana. Lo que predican es psicología humana. Todo lo que predican es cómo mejorarte, cómo hacer tu vida más fácil, más cómoda. Eso es lo que predican. Y por eso es que las iglesias se llenan de tanta gente, cuando verdaderamente el Evangelio de Jesucristo no está siendo predicado. Y por eso hay tantas personas que creen que son parte del rebaño, que creen que son parte del cuerpo de Cristo, cuando verdaderamente no lo son. Personas que van a la iglesia solamente para que le digan que todo va a estar bien, pero nunca leen la Biblia, hermanos. Que no reconocen, no entienden lo que dice la Escritura acerca del pecado, acerca de lo que es ser cristiano, acerca de que un cristiano verdadero tiene que pasar por tribulaciones, y el cristiano verdadero se glorifica en las tribulaciones, y que el cristiano verdadero no vive para este mundo, sino vive para las riquezas que van a venir. Un gran problema que tenemos. Y se predica, y se predica, y se predica, y venden libros, y tienen programas en televisor. Y hay un gran problema en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Hay muchos problemas, pero este posiblemente es uno de los más grandes. La falta de discernimiento. No hay discernimiento en el cuerpo de Cristo. Hermano, hay mucha cosa mala allá afuera. Hay bastante. Personas que están detrás de tu billete. Personas que usan el nombre de Jesucristo para lucrarse personalmente. Personas que te están prometiendo a ti toda clase de cosas cuando no tienen el poder de Cristo en su vida. Personas que te dicen que si oras esta oración a través de este televisor y repite después de mí, vas a ser salvo. Basta ya, iglesia. Basta ya. Necesitamos tener discernimiento, porque escucha ahora, todo aquel que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo adentro de uno, que significa que vamos a tener el poder para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La palabra de Dios está viva, hermanos. La palabra de Dios fue lo que me salvó a mí. Y por esa razón Jesucristo dedicó su vida a predicar la palabra de Dios. Esta iglesia se llama la Comunidad Cristiana en sus pasos. No en los pasos de Pastor Edwin, no en los pasos de Pastor Marcel, en los pasos de Jesucristo. Entonces, si yo quiero ser un gran predicador, si yo quiero ser un gran evangelista, si yo quiero ser un gran cristiano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ayudar a la gente a venir a los caminos de Jesucristo? Porque fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo simplemente cogió palabras del Padre, el Padre le daba palabras y Él las repetía. En Juan capítulo 12, versículo del 49 al 50, dice así. By the way, muchos de estos pasajes que yo tengo no están aquí arriba, apúntenos por favor. Juan capítulo 12, versículo del 49 al 50 dice, porque, este es Jesucristo hablando, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir.
Y ese es Jesucristo. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, dependía completamente y totalmente del Padre. ¿Debemos hacer lo mismo nosotros? Yo creo que sí. Dice aquí, y de lo que he de hablar, versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. La palabra de Dios, Jesucristo dice, yo sé que su mandamiento, yo sé que la palabra que Él me da a mí es vida eterna. En esa palabra, no es como la palabra de George Washington, o no es como la palabra de Martin Luther King, o de Malcolm X, no. La palabra de Dios trae vida eterna. Por eso es que tenemos que dedicarnos a nosotros, predicar el Evangelio, escuchar el Evangelio, estudiar el Evangelio, porque no hay nada en este mundo como la palabra de Dios, hermanos. Young people, you're not going to waste your life if you give your life to Jesus Christ and serve Him for the rest of your life, man. You're going to have to give an account to Him. You're going to see King Jesus on the throne, high lifted up one day. Give your life to Him. Y mamá y papá, no seamos piedra de tropiezo para nuestros hijos si quieren seguir los caminos del Señor. Please. Te ruego, I beg you. ¿Qué importa? La vida es tan corta, man. ¿Qué importa verdaderamente? Que sean doctores, que sean... Todo el mundo quiere ser un doctor. Todo el mundo quiere ser un abogado. Todo el mundo quiere ser rico. Tú vas a la escuela y le preguntas a un chico, ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un deportista. ¿Pero por qué? Porque quieren ser ricos. Esta cultura glorifica el dinero, por eso que cogen esas carreras. Si quieres ser un doctor, glorifica al Señor con eso. Entonces, conviértete en un doctor, yo te pago los estudios, lo que sea, pero cuando termines de ser doctor, no seas como estos doctores que andan por ahí, que todo lo que les importa es dinero. Don't be like that. Coge la educación, coge tu carrera, dale, sustain your family, paga las deudas tuyas, lo que sea, pero tú sabes qué, ayuda a los pobres. Hay mucha gente que no puede pagar por esa medicina, por ese tratamiento. Vete, montate en un avión y vete a África y ayuda a esos pobres allá. Hijo mío, hija mía, ¿quieres ser doctor? Be this type of a doctor. Be this kind of a doctor. ¿Quieres ser un abogado? Pues hay muchas cosas, mucha injusticia en este mundo contra creyentes. Lucha por eso entonces, hijo mío. Vete a defender a mentirosos. No hagas eso. No importa a mí. No debe importar a ti porque no le importa a Jesucristo. Otra vez. Debemos dedicar nuestras vidas a predicar la palabra de Dios, no las filosofías del mundo. Ya hemos visto eso. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es viviente, hay poder en ella. De la misma manera que una semilla tiene vida adentro de ella, la palabra de Dios puede traerle vida a todo aquel que está espiritualmente muerto. Por eso es que predicamos. De la misma manera que una semilla puede producir un árbol que produce frutos, también la palabra de Dios puede producir frutos en nuestras vidas si verdaderamente colocamos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Verdaderamente tú quieres hacer eso? ¿Verdaderamente tú deseas ser un árbol, espiritualmente hablando, que produzca frutos para bendecir a otros? Porque si te das cuenta, un árbol como la naturaleza, ellos no hay mucho beneficio que viene para su lado, ¿me entiendes? El árbol crece y siempre es beneficio para todo el mundo, pero para él mismo. ¿Verdad que sí? Dan frutos, dan sombra para la gente, son madera, a veces hay que matarlos para que puedan construir casas para nosotros. ¿Verdaderamente quieren ser un árbol en las manos de Dios? Eso es como una meta, diariamente, lo miramos en el dedo, Dios, ayúdame a ser un árbol hoy en día. Haz conmigo lo que sea, si es ayudar a alguien con fruto, amén. Si es ayudar a alguien
con la sombra tuya, protegerlo, ser mano de aliento, que sea lo que sea. Si significa que yo muera por ti, como el árbol, que sea lo que sea. Hay poder en esa semilla, hay poder en la palabra de Dios. Segundo, en la explicación de la parábola, vemos el sembrador. El sembrador es la persona que proclama el Evangelio. Ahora, el sembrador principal de la parábola obviamente es Jesucristo, pero el sembrador puede ser cualquier persona que proclame la palabra de Dios. Puede ser el pastor, el evangelista, cualquier hermano que está en Cristo. Ahora, escucha ahora, es importante. Uno de los propósitos de esta parábola es para animar a los discípulos de Jesucristo a compartir el Evangelio fielmente a pesar de los resultados decepcionantes. ¿Por qué? Dígame si usted cree que Jesucristo es 100% Dios. Aquí tenemos en esta parábola, no solamente la parábola, pero en el ministerio de Jesucristo, hasta el día que Él fue levantado en la cruz, Jesucristo pregunta, ¿Él tuvo gran éxito, sí o no? Escuche, con la cantidad, a la cantidad de personas que Él le predicó, y la cantidad de conversos que Él tuvo gran éxito, sí o no? Él fue un fracaso, humanamente hablando. Si no me creen, vayan al libro de Hechos, capítulo 1. ¿Cuántas personas estaban reunidas en ese cuartito? ¿Te acuerdas? ¿Cómo que era? 120. 120, ¿verdad? Te puedo decir que solo eran algunos de los pocos que quedaban. Jesucristo le predicó a multitudes, a miles y 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 a miles de personas. Jesucristo estaba, uno de los propósitos de esta parábola es para decirle a los discípulos, escucha, tienes que ser fiel porque la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios puede hacer cosas milagrosas. No te des por vencido, ten fe, ¿ok? Y no te dejes llevar por los resultados. Yo escuché a un pastor decir esta semana que acuérdate que hay 4 terrenos, ¿verdad que sí? 4 terrenos. Digan 4. 4. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero yo sé esto. En la parábola que vamos a estudiar el día de hoy, 3 de las 4 no son creyentes. Well, that's fine. 3 de las 4 no son creyentes. Una de las 4 son creyentes. El pastor dijo que es posible que de todas las personas que uno le predica a través de la historia, que uno personalmente, ¿verdad? Es posible que el 25% de las personas que escuchen puedan ser salvas. Ahora, yo no soy dogmático en eso. Puede ser más, puede ser menos, yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que no son muchos. Son pocos. Si no me creen, pues, que es lo que dice en Mateo capítulo 7, el versículo del 13 al 14. En esa palabra ahí nos habla acerca de la puerta estrecha. Y dice que son pocos los que la hallan. También, la respuesta, escuche esto, la respuesta al sembrador. Levante la mano si tiene el deseo de ser un sembrador. Dígame, escuche, todo el mundo tiene que ser sembrador si es creyente. Hay que sembrar. No hay ninguna otra opción en esto, mi hermano. Escucha esto. Esto no es para los pastores solamente. Esto no es para los ungidos. Eso no existe, brother. Esto es para los cristianos que han nacido de nuevo. Todo cristiano tiene que proclamar algo. ¿Cómo es posible que una persona se reclame salva si no puede proclamar lo que ha pasado adentro de ellos? ¿Cómo es posible que tú entiendas eso, man? ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Qué pasó? Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Todo lo que pasó con el pastor me dijo que yo era salvo. Forget about it, man. Eso no es así. Algo sucede dentro de ti. Eres transformado porque la palabra de Dios es viva. Escucha, la respuesta decepcionante no quiere decir que la semilla no es efectiva, ni tiene el poder para salvar. No, la palabra de Dios siempre es poderosa. La palabra de Dios, by the way, la palabra de Dios es efectiva cuando la persona que la está predicando está bien convencida. Es importante uno prepararse. Pero también sabemos que Dios, si le da la gana, puede usar esta botella
para predicarle a los hombres también. Mi sugerencia es que si eres hombre o mujer y vas a predicar la palabra, asegúrate que estás bien con el Señor, para que la palabra sea efectiva, para que Dios te pueda usar a ti, para que te use a ti. Pero si tú no lo haces, no te preocupes. Dios usará la botella que damos para hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Los sembradores también, o mejor dicho, los sembradores tenían que ser personas de fe. Otra cosa que tenemos que entender nosotros. Si vamos a sembrar, tenemos que ser personas de fe, reconociendo que Dios es el que hace la obra en los corazones de los hombres a través del Espíritu Santo. Ahora, el sembrador no debe saber exactamente cómo esto sucede en el corazón del hombre, ni tiene que entender. Yo no entiendo esto completamente, yo no sé cómo esto funciona. Lo que yo sí sé es que yo tengo que hacerle fiel al Señor. Tengo que asegurar que mi corazón está limpio delante de Él. Tengo que hacer mi trabajo de estudiar la palabra correctamente y put my time into it. Y cuando yo me paro aquí, está fuera del control mío. Porque yo no soy la persona que... Yo no puedo manipular el corazón tuyo. El Espíritu Santo hace eso. Yo no sé quién va a ser salvo o no. Yo no sé quién está salvo o no en este momento. Yo no sé eso. Dios sabe eso. Y yo no lo entiendo todo, pero no importa porque Dios sabe eso. Lo que Dios me ha llamado a mí y a ustedes es ser fiel. Sigue regando, sigue tirando semillas, no te des por vencido, tú nunca sabes. ¿O acaso sabemos? No, nunca sabemos. Nunca sabemos, hermanos. Fe en Dios y en su palabra. Escucha lo que dice aquí Isaías 55:10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esta es la palabra de Dios, hermano, la palabra que sale de la boca de Dios. Escucha aquí el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí que vacía. Antes hará lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito, siempre tiene un propósito. Dios existe afuera del tiempo. Él puede ver todas las cosas. ¿Tú me entiendes? Que tú y yo no podemos ver. Y tú ves a esa persona que está dura, que está dura, que está dura. Pero hay que tener fe y sembrar y sembrar y sembrar y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive afuera del tiempo. Él puede ver lo que está pasando ahora y lo que va a pasar 20 años para allá. Dios sabe todas las cosas. No es problema mío saber todas las cosas. El problema mío es ser fiel. Igual a ti, igual a ti. Que nos lleva a el punto número 2, la explicación de la parábola. Al punto 6, la tierra es el corazón del hombre. Y eso nos va a llevar, vamos a ir directamente al punto número 3, la aplicación de la parábola. Porque lo que voy a hacer ahora es, en esencia, explicar eso. Escucha, aquí lo que su buqueo dice, nuestra respuesta a la palabra de Dios debe ser genuina y no superficial. Este es el deseo mío como pastor, de que todos los hermanos que están aquí en esta mañana, que la profesión de fe sea genuina, no superficial. Acuérdate, solamente la profesión genuina es una persona que verdaderamente sabe. Así. Ahora, la persona que tiene una respuesta superficial escucha la palabra de Dios, ¿pero qué? ¿Pero qué? Todo el mundo. 1, 2, 3. Voy a tratar al fin del mensaje a contestar la pregunta ¿y cuáles son los frutos? Porque yo sé que ahí es donde la mayor parte de la gente, eso es lo que la gente quiere saber. Ok, ¿cuáles son los frutos entonces? Porque si están aquí, si me están escuchando, la palabra de Dios, lo que está sucediendo en este momento es esto. Esto es serio, ok, esto es serio. Imagínate que es tan serio que Dios tomó la decisión de predicarle en parábolas a esta gente religiosa en Israel para que no pudieran entender más nada. Miren que la cosa es seria. Y Dios decidió revelarse solamente a su pueblo, a sus hijos.
y a sus hijas. Que significa, contra, yo quiero asegurarme que yo soy parte del cuerpo de Cristo para poder entender los misterios de Dios. Esto es serio. Aquí vemos que hay que producir frutos. El punto A. La semilla que cayó sobre el camino representa un corazón duro y insensible. Aquí está la persona que está segando, ¿verdad? Se dice, repartiendo la semilla, que parte de la semilla cae sobre el camino duro. Como dice aquí en Lucas 8:12, dice, y los de junto al camino, estos son los que oyen, porque acuérdate, todo el mundo tiene oído, pero no todo el mundo escucha, ¿verdad? Y luego viene el diablo y le quita la palabra de su corazón, para que no crean y sean salvos. Ahora, en 1 Corintios 2:14 la palabra de Dios dice esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre levante la mano si en un momento dado tú fuiste una persona natural, un hombre o una mujer natural. Todo el mundo tiene que levantar tu mano si eres creyente. Porque aquí todo el mundo nació hombre o mujer natural. En pecado. Enemigo de Dios. Dígame si eso fue verdad un momento dado en su vida. Fue verdad. Eso es así. Y un momento dado, acuérdate de ese momento dado en tu vida, cuando las cosas de Dios eran boberías para ti. Acuérdate ese día, cuando las cosas de Dios eran, eso es basura, eso no importa, o solamente iba a la iglesia cuando necesitaba algo. Acuérdate de ese momento dado en tu vida, que cuando la gente te hablaba del Señor, cállate la boca, chicos, déjame en paz, chicos, que todo el mundo en la iglesia es un hipócrita, ¿te acuerdas? Me acuerdo, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hablar de eso, pero un momento dado le sucedió eso, ¿verdad? Que la palabra venía y inmediatamente la cabeza se te llenaba de un montón de cosas para decirle que no. No, aquí todo el mundo, la iglesia es para robar el dinero a la gente. Y desde que entra, no me acuerdo que a veces yo entraba ya con la actitud mala. Que no importa que si Jesucristo él mismo estuviera predicando, yo no iba a creer. Como muchas personas no creyeron cuando Jesucristo estaba en la tierra. Hermano, escuchen una cosa. El hombre es pecador, naturalmente hablando, depravado, como dice la Escritura. Escucha esto. En Marcos 7, del 21 al 23, dice, porque de dentro, todo el mundo diga de dentro. Diga de adentro. Esto es importante, escucha ahora. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen ¿de dónde? De adentro y contaminan el hombre. Todas las cosas malas que hacemos, todas las cosas malas que están en este mundo, escuchen hermano, eso sale de adentro. ¿Y qué es lo que hay adentro? El pecado es lo que hay adentro. Uno nace pecador. Nosotros hacemos cosas malvadas y hicimos cosas malvadas antes, en esos tiempos, no porque mami y papi no nos amaron o porque la gente me maltrataba a mí, no. Esas cosas pasaron porque desde adentro del corazón estaba esa cosa que se llama pecado. Nos encanta señalar y echarle la culpa a todo el mundo. No hay necesidad de echarle la culpa a nadie. Porque yo he conocido personas que lo han tenido todo y son malvados. Que han tenido mamá y papá y son malvados. El pecado, hermano, tenemos que entender, hay que odiar el pecado. Y cuando nosotros como sembradores vayamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que entender que tenemos que empezar ahí, en la base central, el pecado, hermano, el pecado que separa de Dios. Por eso no puedes tener una relación con Cristo. Tienes que hacer algo acerca de tu pecado. Ahí está. No, es que Cristo te ama. Es que Cristo quiere bendecirte, hermano. Es que Cristo quiere restaurar tu vida. ¿Cristo quiere hacer eso? Sí. Pero no empecemos ahí. No empecemos ahí. Porque no van a entender verdaderamente lo que es el Evangelio de Cristo. Y de lo que tiene de ser. They have a need to be saved from something.
And they need to understand what that is. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver aquí, no quiero hablar, este es simple. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no son salvos? ¿Verdad? Que le predica, le habla, nada pasa. ¿No? Lamentablemente, estas son las personas que caen la semilla y Satanás viene por alguna razón u otra, hace algo. Pero una pregunta, ¿tenemos que darnos por vencidos con estas personas? No. Sigue y sigue y sigue. La segunda persona, el segundo terreno dice aquí, la semilla que cayó sobre la roca, mejor dicho, la roca representa un corazón impulsivo, superficial, que no considera el costo de seguir a Cristo. En Lucas 8:13 dice, y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escuche ahora, reciben la palabra con gozo. Pero esto, ¿qué dice? No tienen raíz, que por un tiempo creen. Pregunta, ¿es posible que una persona venga a la iglesia y crea por un tiempo? Sí, es muy posible. Y que luchan como creyentes, y que hablen como creyentes, y que estén alabando, glorificando, y estén sirviendo, que hacen cosas, sí, es posible. Es posible, hermano. Dice aquí, pero en el tiempo de la prueba se aparta. En Mateo 13:20-21 dice, escucha lo que dice aquí, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al instante la recibió con gozo, pero no tenía raíz en sí, sino que fue que es temporal, pues cuando vino la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. El cristiano genuino responde a aflicción. Escucha ahora, la persona que verdaderamente es cristiano, vamos a examinarlo, piensa adentro de ti, esto me ha pasado a mí, yo he pasado por tribulación, yo he pasado por tormentas espiritualmente hablando, al yo recibir a Jesucristo, eso me ha causado a mí dolor de alguna clase, o eso me ha causado fricción en mis relaciones. Pregúntese esas preguntas porque son vitales, son importantes. Y si puede decir que sí, escucha ahora, si está dudando, si sí o si no, escucha ahora como el cristiano de verdad responde a las tribulaciones. Escucha aquí, Pablo, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, this is good. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente las personas que han nacido de nuevo tienen amor hacia Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, ¿estoy qué? Soy fuerte. Esa es la manera, mi hermano, la manera que un cristiano responde a todo eso. El cristiano verdadero, cuando recibe a Jesucristo, cuando las cosas van mal en su vida, se acercan al Señor. Es posible que por un momento dado uno se coja pena, porque yo me he cogido penas. Es posible que para un creyente en un momento dado tenga el deseo de tirar la toalla y esté casi ahí a punto de tirar la toalla. Es posible. Pero el que comenzó la obra en ti, hermano, el que comenzó la obra en ti la va a terminar. No fuiste tú el que se salvó. Entienda eso. El conocer los misterios de Dios fue algo que fue concedido a ti, fue dado a ti. Fue un regalo de Dios por la gracia de Dios. Por eso es que cuando eres salvo y ves todas esas cosas, todo ese revolú a tu vida, tú posiblemente en el momento, porque somos humanos, hermanos, tenemos esta carne, we hate it. Pero viene el Señor y nos rescata a nosotros. Y empezamos a correr hacia Él. Y nos tiramos a sus pies, nos agarramos de papá, de Abba Padre. Cuando las cosas malas suceden en la vida de las personas que fue algo emocional. Así. Sí. Escucha aquí, en Lucas capítulo 14, del 25 al 33, Jesús está hablando ahí a las multitudes otra vez, y ahí donde el pasaje donde Jesucristo dice que para ser mi discípulo tienes que amarme a mí,
más de que tú amas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a toda esa gente. Ustedes conocen el pasaje, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces aquí. Y aquí vemos las personas, que ese grupo de personas están más interesadas en lo que Jesucristo le podía hacer o podía dar que Jesucristo mismo. Ahora, estas son personas que toman decisiones emocionales. Yo quiero decirle algo acerca de esto. El Señor me ha concedido a mí la oportunidad de estar presente en diferentes lugares donde esto se ha manifestado, estas decisiones emocionales. Como pastor de joven, yo he tenido la oportunidad, y quiero decir algo, lo que voy a decir ahora no significa que campamentos de jóvenes son malos, que cruzadas son malas. Yo no estoy diciendo eso, amén, para que se entienda bien lo que voy a decir. Porque acuérdate, Dios puede hacer lo que quiera hacer cuando lo va a hacer. Siendo un campamento de jóvenes, siendo en un encuentro, sea donde sea. Pero a la misma vez, hay muchas cosas que suceden en esos lugares que no vienen del Señor, simplemente. Yo he participado en muchos campamentos de jóvenes donde van miles y miles y miles y miles de jóvenes por una semana. Toda clase de jóvenes. Y por una semana se predica la palabra de Dios. Y por una semana se canta acerca del Señor. Y por una semana estamos en un ambiente espiritual. Y llega el último día del campamento. Si tú vas a alguno de estos campamentos, es como si fuera una fórmula. A veces se siente como si fuera una fórmula. Porque lo que está pasando es día tras día, están como llegando al climax. ¿Cómo se dice climax? O sea, y es como si fuera una bomba que cada vez le echa más aire, más aire, más aire, y cuando llega el viernes, eso va a reventar. Y normalmente cuando llega el último día, el gran pastor, porque muchas veces son tremendos pastores, personas que se pueden comunicar tremendamente, la música es tremenda, y llega el momento de la invitación. Y tú ves las multitudes de jóvenes que van al frente. Multitudes. En los miles. Y después celebran la cosecha. Miles de niños, miles y miles de jóvenes fueron salvos este fin de semana. ¿Puede ser? Pues acuérdate, nosotros lo sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estos jóvenes llegan otra vez? Como yo le digo muchas veces a ellos, al mundo real. The real world. Camp de jóvenes is not the real world. That's weird. Weird en el sentido de que todo, desde que se despiertan hasta que se van a dormir, es todo Cristo, 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 Cristo. Y debería ser así, pero sabemos muy bien que el mundo no es así. Y cuando regresan a su escuela, con sus amistades, ahí donde verdaderamente vamos a ver si esa semilla cayó en ese terreno fértil, ¿verdad? Y si vamos a dar fruto. Y yo te puedo decir que, como he hecho ya esto casi, vamos para 16 años, son pocos verdaderamente lo que y acuérdate, y hasta eso yo no puedo decir, pero solamente con los ojos míos, humanamente hablando, puedo decir que pues, parece que han dado frutos de arrepentimiento, frutos que ha visto ese cambio en su vida. Claro o no. Yo me acuerdo que cuando comencé en la fe, yo fui a un lugar que se llamaba Día de Cristo, algo así. ¿Qué se llamaba? Un lugar que era extremadamente emocional. Desde que uno entraba hasta que uno salía. Imagínate, yo lloro de vez en cuando. Lloro más desde el púlpito que en cualquier otro lugar. Pero yo me acuerdo esa semana, era como la que los emotional roller coaster. Y ahí toda clase de hombres llorando, y vamos por todos lados, y ¿qué es esto? Y todos los hombres abrazándose, y levantándose, y besos, y muchos fueron de nuestra iglesia. ¿Y dónde están ahora muchos de ellos? Está la cosa. Ahora, yo no estoy diciendo que uno no pueda ir a un campamento. Muy fácilmente tú puedes ir a un campamento y ahí es donde conoces verdaderamente a Jesucristo. ¿Verdad que sí?
Eso es lo que oramos nosotros cuando mandamos a nuestros hijos, que algo que siempre se ora, que algo sobrenatural suceda en ese campamento. That's what we pray for. ¿Ya ha sucedido? Claro que sí. Hasta el mismo Billy Graham lo ha dicho acerca de sus cruzadas ya del viejo, que él le daría gracias al Señor si por lo menos 5% de todas las profesiones fueran verdaderas. Si por lo menos 5% de todas las profesiones, tú sabes la cantidad de profesiones que han surgido, que han pasado a través del evangelismo de Billy Graham. Miles y miles y miles y miles y miles. Escucha ahora. En 1 Timoteo, o mejor dicho, perdón. Estamos aquí en Lucas capítulo 4, versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo? Personas que toman una decisión emocional, la mayor parte de las veces son personas que llegan a estos lugares porque están pasando por dificultades en sus vidas y lo que quieren es que alguien les arregle los problemas. Por eso es que mi papá antes iba mucho a las cárceles y me hablaba acerca de una frase que se usa en inglés, jailhouse religion, jailhouse, que en las cárceles todo el mundo es salvo. Que todo el mundo es, adentro de los criminales, por Dios, están en las cárceles, pero todo el mundo dentro de las cárceles, si tú quieres ver un servicio de adoración, vete a la cárcel. Ahí todo el mundo canta. Pero ¿qué pasa cuando sale? O sea, yo necesito algo, tengo un problema, necesito salvación, necesito que me saquen de aquí, necesito protección, I need something. Emocionalmente. Escucha aquí, en 1 Juan, capítulo 8, versículo 31, dice aquí Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer, hermanos, en la palabra de Dios. Hay que permanecer en los caminos de Jesucristo. La tercera cosa, aquí, la semilla que cayó sobre los espinos representa un corazón dividido y mundano. Dividido y mundano. Lucas 8:14 dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas oyendo se ahogan de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Y qué? ¿Qué dice ahí? Y no llevan frutos. Yo me acuerdo desde jovencito, desde chiquitito, cuando empecé a ir a la iglesia, yo estaba bajo una enseñanza, porque ¿cuántos de ustedes han escuchado esta parábola anteriormente? Todo el mundo desde chiquitito, vamos, Floriano y cosas así, esto es muy famosa, ¿verdad? Y desde jovencito yo nací bajo una enseñanza que cuando yo escuchaba el predicador predicar esta parábola a través de los años, la manera en que lo presentaba era que en los primeros dos no eran creyentes, pero que el tercero y el cuarto eran creyentes. ¿Verdad? Que es conveniente. Si te ayudan, ¿verdad? Porque yo puedo ir a la iglesia y puedo estar en las cosas del mundo un poquito y enraído y cosas así y no estar completamente entregado a las cosas del Señor, pero todavía soy salvo. Porque la enseñanza era que los primeros dos no eran salvos, pero los últimos dos sí eran. Y yo era jovencito, obviamente no era salvo, era ignorante, odiaba al Señor, las cosas de Dios, pero ahora cuando nací de nuevo me di cuenta, espérate, esto no es así. Porque el asunto aquí es que hay que dar fruto cuando es creyente. Y la persona que estaba aquí en este terreno número 3 tampoco no tenía frutos. Pero esta es una persona que permanece dentro de la iglesia muchas veces por muchos años. Posiblemente hasta toda su vida. Que están ahí, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, pero su corazón no le pertenece a Dios. This is serious. Muy serio. Escucha aquí lo que dice. Dice aquí, lo han dicho, la Biblia no condena las riquezas ni placeres. Lo que la Biblia sí condena es el amor supremo y la idolatría a estas cosas. El dinero es bueno, mi hermano. Es bueno tener dinero, especialmente si tienes un corazón del Señor. Si eres rico y amas al Señor, ese dinero tú puedes hacer grandes cosas con eso. Grandes cosas. ¿Okay? So, yo no estoy en contra del dinero,
y Jesucristo tampoco estaba en contra del dinero. Y de los placeres, mira, Dios hizo las cosas ¿para qué? Para gozar las mentes. Cuando tú vas a la playa, ¿quién se goza la playa? Un río tremendo, la luna llena, los montes, el partido de Dominicana, ¿verdad? ¿Quién no se goza eso? ¿No se puede gozar eso? ¿Verdad que sí? Claro, chicos. No estamos hablando que nosotros tenemos que quedarnos así todo el día. No. Pero hay una línea ahí que no se puede cruzar, que fácilmente la cruzamos. Y estas personas, he visto cuántas personas que ellos continuamente, con estilo de vida, viven en ese lado de la línea que no deben estar. Cruzan la línea y están ahí todo el tiempo. Pero por afuera aparenta ser creyentes. Escucha aquí. Esta persona es consumida por las cosas de este mundo. En otras palabras, es el hombre de doble ánimo, que dice Santiago 1:8. Es consumida por los placeres pecaminosos, consumida por lo temporal, consumida con ambiciones carnales, consumido con dinero, casa, carro, prestigio, fama. Esta persona, como dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10, dice así la palabra: porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Personas que continuamente están pensando en eso, en el dinero, en la fama, en la comodidad, en cómo estar cómodo, en cómo estar tranquilo. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 16, te dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amemos el mundo. Young people, don't love the world. If your iPod is full of things, of music of this world, that's demonstrating to God that you still love the world. The things that you see, the things that you hear, the places that you go, the things that you do in your school, when mom and dad are not watching you. Listen to me, man. If they're not Christ-like, they're world-like. And don't fool yourself. Yo predico a los adultos una vez al mes, sometimes. I preach like this all the time to your children. Every Wednesday and every Sunday. I do. See, I do. Porque I love them and I care. Y este asunto de la salvación para mí es bien importante, porque nada más vale. This is it right here, man. This is it. En Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o se apegará al uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No pueden. Ejemplo de eso en la Biblia tenemos a Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Judas, ven, uno de los 12. Uno que caminó con Cristo por 3 años. Uno que vio todos los milagros. Uno que escuchó todas sus palabras. ¿Cuántos de ustedes se han parado a pensar cómo puede ser que una persona esté tan cerca de Dios y no ser cristiano? Es posible, hermano. Y sabemos que Judas era este tipo, era el hombre dividido, la persona mundana, que lo que le interesaba era el dinero. Eso fue lo que le interesó a él. Por eso fue que negó a Jesucristo y lo entregó. Por dinero, mi hermano. ¿Y cuál fue? What was his ending? He killed himself. El joven rico. Cuando ustedes conocen al joven rico, ¿se acuerdan de la historia? Jesús, ¿qué debo hacer yo para
para entrar a los reinos de los cielos. What must I do to be saved? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y escucha esto, porque Jesucristo sabe todas las cosas, Jesucristo conoce los motivos, Jesucristo sabe ya, y lo que Él le dice, lo que Jesucristo le responde al hombre rico fue esto: ¿quieres ser salvo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pregunta, ¿de eso es donde proviene la salvación? O sea que si yo tengo muchas riquezas y las vendo, ¿yo voy a ser salvo? ¿Y por qué Jesucristo le respondió de esa manera? ¿Por qué? Porque Él sabía el corazón de Él, el motivo. Y Él sabía que Él no iba a dejar eso. Mateo 6:33. Juan busca primeramente el reino del Señor y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa debe ser la actitud de nosotros, hermanos. Y la última cosa, ya estamos terminando, no hay como un mes. Una respuesta genuina escucha la palabra de Dios y produce fruto. La semilla que cayó sobre la buena tierra y da buen fruto. Estamos ahí al fin del bosquejo, a la última parte. En Lucas capítulo 8:15, aquí voy a leer este pasaje de la historia de la parábola del sembrador de Lucas, Mateo y Marcos. Quiero que escuchen, que esto es muy importante. Vamos a empezar en Lucas capítulo 8:15, dice: más la que en buena tierra, estos son, escucha ahora, los que con corazón bueno y recto, escucha, importante, retienen la palabra oída, la retienen. ¿Y qué? ¿Y lleva qué? Y lleva fruto con qué? Con paciencia o perseverancia, de persevere. El cristiano no puede, escucha esto, no es que el cristiano tome la decisión de tirar la toalla, no, es que el cristiano no puede tirar la toalla. Amén. Si no entiende eso, escuche, el cristiano no puede absolutamente, finalmente, tirar la toalla. Podemos estar aquí, pero no tirarla en walk away, no. Eso no puede suceder. Porque Dios no te va a dejar hacer eso. Tú le perteneces a Dios. Escucha aquí. En Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto. Y lleva uno a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. En otras palabras, escuche esto, que la persona que recibe la palabra de Dios verdaderamente y es cristiano, no todo el mundo va a dar la misma cantidad de frutos. Hay algunos que van a dar más que otros, es posible. ¿Pero qué? ¿Pero van a dar qué? Frutos. Pregunta, ¿cómo están tus frutos en esta noche? ¿Has dado frutos? Estás dando frutos. Pues acuérdate, hay un grupo que da frutos y para y se aparta. Pero hay un grupo que da frutos, pero hay unos que dan frutos y dan frutos y dan frutos y dan frutos hasta que mueran o hasta que Jesucristo venga. Porque no, we can't do anything else. That's all we know how to do. Dar fruto y dar más frutos. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y llevan frutos, y unos a 30, 60 y otros a 100 por uno. Ahora, en este corazón que estamos leyendo ahora no hay hipocresía. En este corazón está verdaderamente preparado para recibir el Evangelio de Jesucristo. En este corazón, o mejor dicho, este corazón está caracterizado por frutos y perseverancia. Importante, escuche, cuando alguien abandona los caminos del Señor, lo que simplemente están diciendo es que nunca eran parte de la familia de Dios para empezar. That's what it says. Cuando lo abandonan completamente, nunca más regresan. Dice que la parábola del hijo pródigo. Esa parábola, ¿cuándo ustedes conocen esa parábola? Pregunta, ¿el hijo pródigo es salvo o no es salvo? Es salvo. Es salvo.
Porque ¿quién era el Padre? ¿Quién era el Padre? Dios. Dios. En esa parábola, si la entiendes correctamente, Dios es el Padre. Y ese niño, un joven que pertenecía al Padre, era hijo del Padre. Pero con muchos de nosotros a veces tomamos malas decisiones. Dígame si has tomado malas decisiones. Claro que sí. ¿Y qué pasó? Se fue al mundo, pero como era hijo de Dios, ¿qué le pasó al joven? Esto es bien clave aquí. ¿Qué le pasó al joven? Se encontró en un problema bien grande. Eso es paraphrasing. En otras palabras, que hubo castigo celestial por amor al Hijo. ¿Verdad que sí? Porque todo aquel que el Señor ama, disciplina. Dígame. ¿Me entiendes? O sea, ¿te acuerdas el tercer terreno? Si tú eres creyente y tú te empiezas a envolver en las cosas del mundo, si eres creyente verdaderamente, va a haber disciplina. El Señor te va a traer una vez más a la vía correcta. Amén. Entiendan que eso es importante. Lo que pasa es que una persona en el tercer terreno es una persona que vive en este lugar siempre. Que vive en la iglesia, pero nunca hay amor por las cosas de Dios, nunca hay fruto, solamente viene a la iglesia. Así. Ahora, en 1 Juan capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron, escucha ahora, pero salieron para que se manifestase, mejor dicho, que no todos son de nosotros. Ahora, la salvación verdadera es procedido. Ahora, a mí me gusta dividir los frutos de esta clase de dos maneras: frutos de actitud y frutos de acción. Frutos de actitud y frutos de acción. Ahora escuchen, por favor, porque si posiblemente está en este lugar y está pensando, ok, yo me estoy examinando, lo que quiero escuchar es cuáles son los frutos que da un cristiano que le pertenece a Jesucristo, un cristiano de verdad, un cristiano genuino. Escucha ahora. Los frutos de actitud. En Gálatas capítulo 2, capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, te voy a dar en este momento evidencias, frutos que deben tener creyentes. Primero, haga el checklist en su mente: amor por Dios. Pero no es amor como yo amo la pizza. Un amor supremo. Amor por otros, especialmente tus hermanos en Cristo. Hay un momento en mi vida donde yo estaba en la iglesia y yo odiaba los jóvenes que eran cristianos. I didn't like it. I thought they were nerds. I thought they were dumb. I thought they were cool. Because I like to drink, I like to have sex, I like to do all these things that they didn't like to do. So that's why I didn't like them. But when I became a Christian, I was looking for Christian friends. Because I hated those other things. I wanted to stop doing those other things. Simple. Número 3. Amor por la palabra de Dios. Verdaderamente aman la palabra de Dios. Otras palabras, una indicación que ama la palabra de Dios es esta: si tú solamente coges la Biblia el domingo y la traes a la iglesia, esto posiblemente te está diciendo que tú no tienes amor por la palabra de Dios. Think about that. Gozo en tribulaciones, porque entiendes, como los ojos tuyos no han sido abiertos, entiendes que esa es la manera, o es una de las cosas que Dios usa para fortalecerse. Amén. Deseo de honrar, alabar, glorificar, exaltar, magnificar el nombre de Jesucristo. Si tienes ese deseo, puede ser. Deseo de servir a Dios y a otros. Deseo de compartir a Jesucristo con las almas perdidas. Sensitivo al Espíritu Santo. Espíritu de discernimiento bíblico. Importante, no te dejas llevar por las cosas que hay por ahí. Odias el pecado, especialmente el tuyo. Celo por las cosas de Dios, no indiferente, no indolente, generoso. Gratitud por lo que Cristo hizo por ti.
quebrantamiento sobre tu pecado, rápido para perdonar y pedir perdón. A personas que desean y anhelan seguir los mandamientos de Dios. No se conforman a este mundo. Producen otros discípulos. Son algunas cosas. Hay bastante. Pero si puedes decirle que sí a casi todas de estas, glorifica al Padre en el día de hoy. El pastor me dio una nota que parece que hay un tornado warning en esta área. Lógica le dice que no hay mejor lugar que estar en este momento que aquí, pero tenemos que regresar a las casas, ¿verdad? Son cuidados, no vayan para afuera. Pero esta es la conclusión del mensaje. Dios quiere que nos examinemos en el día de hoy. That's it. That's it. Tú escuchaste los 4 terrenos. Obviamente los primeros 3, tú no quieres tener parte de nada de eso. Tú quieres ser parte del 4º terreno. Lo que sí sé es esto, que hubo un momento dado en mi vida donde yo pertenecía en el primer terreno. ¿Y tú sabes qué? Dios me perdonó de mis pecados. Y me salvó. Y yo conozco mucha gente que en un momento dado en su vida estaban en el 2º terreno. Pero tú sabes qué? Ellos pusieron su fe en Cristo Jesús y fueron salvos. Y he conocido más personas todavía que estaban en el 3er terreno. ¿Y tú sabes qué? Se arrepintieron de su pecado y fueron salvos. Lo que quiero decir es que si en esta mañana tú te encuentras en el primero, en el segundo o en el tercero, no tienes que quedarte ahí. Simplemente. Si el Señor está tocando tu corazón en este momento, yo no voy a decirle en este momento que vengan para acá y vamos a hacer una oración y ora detrás de mí, que sería haciendo lo mismo que estoy predicando en contra. Lo que sí quiero hacer es esto. Si quieres ser salvo, yo quiero hablar contigo. Pastor Edwin, queremos hablar contigo. Queremos ir a tu casa y queremos compartir el Evangelio contigo for as long as it takes. That's what we want to do. Con tranquilidad, tú y yo, ahí, uno a uno. That's it. So, si hay alguien aquí que le gustaría recibir a Jesucristo como Salvador, déjamelo saber. Si quieres, por levantar la mano. Yo quiero hablar contigo hoy, o mañana, o cuando sea. That's it. Si saben que ya pertenecen a la familia de Dios, dígame. Gloria a Dios.